Tan polémicos como globales, los influencers son el mayor fenómeno de las redes sociales. Tienen cientos, miles, millones de seguidores. Muestran sus vidas, promocionan productos, hablan de moda, ciencia, cosmética, cocina, libros, ecología. Cantan, bailan, enseñan, aconsejan, recomiendan y debaten. Influencer es uno de los anglicismos más utilizados en los últimos tiempos para denominar a las personas que generan tendencias en las redes sociales. Son expertos en creación de contenido, sobre todo en las redes más populares. Las conocerán: Instagram, TikTok, Twitch, Twitter o YouTube, donde logran la construcción de grandes comunidades de seguidores. Los influencers tienen una popularidad de nicho, acotada a un segmento en particular, pero con una relación más cercana e intensa con su público. En la red podemos encontrar todo lo necesario para aprender a ser un buen influencer: consejos, cursos y hasta agencias hay que los reclutan para ponerlos en contacto con las marcas más idóneas. Los influencers son parte del mercado laboral y construyeron un nuevo trabajo que vino para quedarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a Palenque y hoy pues hablamos de este tema tan interesante, el mundo de los influencers. Vamos a hablar de su trabajo, de su salud mental o de la salud mental dentro del mundo digital, de su papel en la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual y también, y muy importante, del marketing de la influencia, es decir, la evolución en el consumidor y también en su comportamiento. Y para todo ello pues lo vamos a hacer con nuestros invitados, que verdaderamente son los protagonistas de este programa cada semana. Han visto ese plano general. Voy a comenzar por nuestra invitada que tenemos en plató. Ella es Esther Redolosi. Muy buenas, Esther. Bienvenida. Hola, encantada de venir, como siempre, me apetece mucho. Y este tema me parece muy interesante para poder tratarlo. Es muy interesante. Ustedes la conocerán porque es amiga de esta casa. Ha venido ya a Palenque, es psicóloga de la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Esther, pues muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros hablando de ese tema tan interesante y que no pasa de moda, podemos decir, ¿no? Porque los influencers no pasan de moda. Totalmente, y además, como yo trabajo mucho con adolescentes, la verdad que se está notando pues la influencia que tiene, ¿no? Nunca mejor dicho, la influencia de los influencers en su desarrollo, en su crecimiento. Entonces es un tema muy interesante que lo tratemos desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque va a dar bastante información que es necesaria que se hable y que se conozca. Así es, diferentes puntos de información, que es lo que hacemos siempre desde este programa, un tema de actualidad visto desde diferentes prismas y otra visión nos la va a aportar Alejandro Perales. Él es presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, al que saludamos. Alejandro, muy buenas, bienvenido a Palenque. Pues muchas gracias por contar conmigo. Encantadísima, sí, encantadísima de saludarte, también buen amigo de esta casa, de este y otros programas, Alejandro, y encantada de que estés con nosotros. También vamos a abordar otra perspectiva y lo vamos a hacer con el delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios en Andalucía, José Carlos Cutiño, al que saludamos. Muy buenas, José Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantadísima, José Carlos, también amigo de este programa, ya ha participado en varias ocasiones y encantada también de tenerte con nosotros en el día de hoy. Siempre un placer estar aquí departiendo, además de un tema de tanta actualidad, sobre todo los que tenemos chavales en la edad de hablarnos de influencers, que casi que nos ven como marcianos cuando no reconocemos a los que nos mencionan, ¿no? Exactamente, pues precisamente hoy tenemos la posibilidad de contar en este programa con una influencer, con una creadora de contenido y seguro que muchos y muchas de ustedes la van a reconocer en cuanto diga su nombre. La tenemos al teléfono y le agradezco muchísimo de verdad que haya tenido la deferencia dentro de todo el trabajo que tiene, la vorágine laboral, de sacar unos minutitos para estar con nosotros. Ella es Elena Cueva. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo encantadísima de saludarte, Elena, y de tenerte con nosotros un ratito en este programa. Bueno, Elena, eres
creadora digital especializada en moda, en decoración, en lifestyle. La cifra de seguidores ya se va aproximando hacia los 200.000, que bueno, para los que tenemos unos cuantos seguidores en las redes sociales, pues se te dispara la cabeza, ¿no? De cuando ves esas cifras tan grandes. Tienes esos seguidores en Instagram y también estás presente en otras redes sociales. Elena, tú no solamente eres creadora de contenido, que también tú estudiaste turismo y al mundo de la moda, precisamente, y a este mundo llegaste por casualidad, ¿no? Cuéntanos. Gracias por el resumen, pero realmente fue un poco de casualidad, por eso mi blog siempre lo llamé Mi aventura con la moda. A mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la moda, pero no desde la perspectiva de yo querer ser modelo, sino de ayudar, asesorar, ver las tendencias, los tejidos. Y bueno, después de estudiar la carrera me tuve que ir a Sevilla y echando currículum por hoteles en Sevilla, pasé por un centro comercial, entré y como iba con los currículums, la encargada me dijo, Elena, perdona, ¿tú estás buscando trabajo? Y le dije, sí. Y empecé a trabajar en Stradivarius, me llevé un mes trabajando en Stradivarius y a nadie se lo dije. Yo me levantaba para ir a trabajar y decía que iba a echar currículum, porque me daba apuro después, con 28 años, después de la carrera, los másteres y estar trabajando en un hotel, ponerme a trabajar de dependiente, pero es que fue como una oportunidad, y una oportunidad que fue porque desde un principio esa tienda apostó por mí y me dio la oportunidad de convertirme en cierta manera en lo que a mí me gustaba, que era ayudar a la gente. Y bueno, y ahí, entre el apoyo de mis compañeras y el director de Stradivarius y demás, pues me dijeron que en vez de llamarme la blogger por llamarme, que me llamara la blogger de verdad y que me creara ya de una vez el blog. Y ahí, pues un día doblando ropa, dije, ya sé cómo se va a llamar mi blog, Mi aventura con la moda. Y ahí empezó. Y ahí empezó todo, una carrera ya que, pues bueno, va sumando años, y por eso precisamente eres una de las creadoras de contenido mejor valoradas de nuestro país, Elena, aunque siempre hay gente que piensa que lo que vosotros hacéis pues no es un trabajo. Entonces me gustaría que nos contaras en qué consiste tu trabajo y qué hay detrás de una de estas fotos que estamos viendo mientras charlamos contigo. Mira, una frase que me puede dar más coraje es la de ¿en qué trabajas? ¿No? Sí. Mis seguidoras me lo preguntan. Pues trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto, de lunes a domingo, no descanso y va desde hacer fotos, crear contenido, tener reuniones y además estar todo el día pensando qué voy a hacer, qué voy a crear, qué puedo hacer diferente, cómo puedo combinar, y por supuesto estar contestando a todas esas personas que están preguntándome o que son las que me llevo, con lo que me llevo más horas, porque normalmente me dicen, es que nadie me contesta, pero tú sí. Pues muchas veces que cuando no contesto también es porque tengo otras cosas que hacer y tampoco se valora el tiempo que he hecho en contestar a todas esas personas. Entonces, yo, por ejemplo, me levanto, ahora estoy estudiando una oposición, porque el trabajo de influencer a mí algunas veces me tiene muy saturada, sí. Porque ya no es por mí, sino es por en general, no se llega a valorar ese tipo de trabajo, un trabajo que es 24 horas, que sí, que no es. Yo vengo de estar estudiando, vengo de haber trabajado de administrativo, de auxiliar administrativo, de recepcionista en un hotel, de azafata de vuelo, que yo empecé con esto con casi 30 años. Entonces yo sí sé lo que es trabajar, porque la preguntita que te dicen siempre, ¿tú qué sabrás si no has trabajado nunca? Para decir que tu trabajo es redes sociales y que eso es un trabajo. Pues es el trabajo que para mí me ha llevado a ir a la psicóloga, por el estrés, el cargo de conciencia de no coger el móvil durante 2 o 3 horas, el no poderme ir de vacaciones realmente y no desconectar en ningún momento, que si te vas de cena romántica lo tienes que publicar, que si te vas de vacaciones con tu abuela tienes que sacarlo, y es un poco difícil no estar online, pero sin poder estar online totalmente. Es que es muy complicado y a veces, es verdad que a veces no soy capaz de explicarlo, pero
yo creo que la mayoría de las personas todavía no se enteran de que es un trabajo súper expuesto y que no está valorado para absolutamente nada. Nada. Yo puedo sacar una cosa, además una de las cosas que también me gustaría recalcar es que en el tema de los mensajes y demás, ya quitando el tema haters, el tema de los mensajes que usa la gente para muchas veces hablarme, es como que sea van o que mal te queda o cosas así, que eso también te van quemando, porque tú por la calle no vas diciéndole a la gente que sea va o no sé qué. Entonces es una manera de que también tienes que tragar, tienes que torear, tienes que respirar hondo, entonces son un cúmulo de cosas que es complicado. Desde luego que si aparte, de todas maneras que yo quiero decir que a mí mi trabajo me encanta, que llevo ya 10 años y que tiene el trabajo, como siempre digo, este trabajo tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. El término medio yo todavía no lo he encontrado. Bueno, en el término medio, Elena, está la virtud. Hay veces que es difícil encontrarlo y en trabajos como el vuestro, pues de verdad que sí que lo parece. Los influencers o creadores de contenido, Elena, ¿vivís de la publicidad? ¿Por qué hay tanta gente que crees que condena esto? Por el coraje y la envidia, y lo digo a boca llena. A la gente le da coraje que yo cobre por sacar un vestido. Yo es que yo pago un autónomo, pago mi factura, pago un coche, pago una letra, pago una hipoteca. Yo no puedo decirle al del banco, toma 2 vestiditos y unos tacones, con esto te pago. No, yo tendré que, además, yo por ejemplo ahora tengo que hacer un reel de invitada con 5 looks al que viene un fotógrafo en el que me graba y que me cobra. Claro que entonces, pagas claro. Yo al final pago a todo el mundo y yo soy la que menos tengo que cobrar. ¿Por qué? Yo también estoy realizando un trabajo para que una marca gane dinero vendiendo. ¿Qué malo tiene que yo quiera ganar dinero? Que yo soy una imagen como otra cualquiera, y también quiero decir que yo soy una imagen. Tampoco estoy obligada a que porque yo saque el vestido tenga que vender 35. No, yo te doy publicidad, te doy una imagen, te doy un escaparate con mis seguidores. Y ya luego si se vende o no se vende, ya tampoco es culpa mía, porque a lo mejor el vestido es feo, o porque a lo mejor me has mandado una cosa que la tenía ahí, que ya tenía 20 vestidos ahí apalancados, no sabías cómo sacarle, me lo manda a mí a ver si hay suerte. Que son un cúmulo de cosas que también es muy complicado a veces cuando tú dices, Dios mío, no está funcionando, y te cargas la culpa. Claro. La relación con las marcas es complicada en algunos casos, como nos cuentas. Vuestra capacidad de influencia, Elena, como generadores de contenido que sois, os confiere pues, un gran valor como prescriptores. ¿Consideras que los influencers o creadores de contenido habéis gozado de una situación de impunidad en este sentido ante el vacío legal existente que ha habido? Yo no creo. Es verdad que ha habido ahí un poco de... Pero yo por ejemplo, yo soy autónoma desde hace 8 años. Que esto tú lo puedes hacer de muchas maneras, claro. Como en todos los trabajos. Lo puedes hacer de manera legal o de manera por lo bajini. El problema está que muchas marcas y muchas tiendas preferían el bajini. Claro. Y la culpa no, porque yo hay marcas que a mí no me dan la opción ni del bajini, me dicen, toma, esto es con factura, mis datos, y sí, y además yo tengo una representante y cada vez que hago una cosa pasa por sus manos y ahí tienen una factura. Sí, sí. Entonces el vacío legal, pues está de cierta manera. Yo tengo una anécdota que en otra ocasión, si quiero os la cuento, en la que le hicieron una inspección de Hacienda a una influencer muy top en España, y la persona que le hacía la inspección no entendía el trabajo de ella y la multó por hacer ciertas cosas. Es que también muchas veces hay que saber qué tipo de trabajo hacemos. Nosotros hacemos un lifestyle. Yo tengo que enseñaros qué compro, qué hago, porque necesito material para enseñaros. Más quisiera yo que no tuviera que comprarme en Zara, que me gasto en Zara dinerales y a mí no me regala nadie nada. Pero la gente que quiere ver Zara, pues esa es mi herramienta de trabajo, ropa de Zara. Claro. Entonces yo me lo desgrabo.
Claro, porque es mi herramienta de trabajo. Evidentemente. Comentaba al principio, Elena, que tu cifra de seguidores en Instagram pues roza los 187.000 seguidores y sigue creciendo. Llevas, como tú has dicho, 10 años ya en esta profesión y, pues bueno, ¿cómo es tu relación con tus seguidores? ¿Cómo han ido evolucionando a lo largo de estos años? Yo tengo una comunidad muy fiel desde mis comienzos y que me han acompañado hasta el día de hoy. Esas personas confían en mí y en todo lo que digo y en todo lo que hago, y eso para mí es lo más gratificante del mundo. También yo he trabajado y he intentado demostrar que si yo saco una crema hoy, voy a estar sacando esa crema hasta que yo vea conveniente no sacarla, porque yo ya no la uso. Pero no soy una influencer que saca 30 millones de cosas diferentes con tal de hacer un trabajo. Yo si estoy cerrando una cosa, por ejemplo, con mi nutricionista, en mi cabeza no cabe hablar con más nutricionistas aunque me paguen oro, porque entonces no tendría resultados lo que yo estoy intentando demostrar, que esta mujer funciona y que es buena, por ejemplo. O un champú, si yo no puedo estar diciendo me pongo este champú, pero también uso de vez en cuando este y también el otro, porque entonces la gente no te cree. Y entonces cuando tienes el problema con la publicidad exagerada de que parece el teletienda, que en algún momento hay que saber cortar y decir pues por aquí sí y pues por aquí no. Entonces yo creo que mis seguidoras confían en mí. Desde luego que sí. Yo creo que sí. Hemos hablado del tema de la salud mental, un tema en el que ahondaremos una vez terminemos esta entrevista contigo, Elena, con nuestra psicóloga Esther Redolosi, pero me gustaría volver a hacer hincapié porque es un tema del que habláis cada vez más los influencers y creadores de contenido, esa necesidad que desarrolláis en algún momento de vuestra vida, de vuestra carrera, de tener que poner un límite, ¿no? Ir al psicólogo o al psiquiatra. Sí, yo llevo yendo como ahora 4 años y la verdad que me viene muy bien, porque es que es muy complicado también a nivel personal, a nivel familiar, sí. Porque muchas veces tú te vas de vacaciones, por ejemplo, vuelvo a repetir, y tu pareja no entiende que tú tengas que estar con el móvil, pero es que ¿en qué momento dejo el móvil? Es que en el momento que deje el móvil la gente se olvida de mí. Es que yo no puedo estar, ojalá, a mí me encantaría decir, dejo un mes el móvil, pero es que lo dejo. Desaparezco, me voy de vacaciones al 100%, pero es que yo soy autónoma, yo tengo que estar continuamente trabajando para tener mi sueldo y para que las redes sociales me tengan siempre en cuenta, porque en el momento que tú te llevas 3 o 4 días y no muestras nada, es que eso es dramático. Entonces es muy complicado. Y luego pues eso, la gente que hay sin necesidad ninguna por las redes sociales, de desagradable y de maleducada, que eso pues es muy complicado. Y luego la exigencia que nos damos a uno mismo, porque yo muchas veces, como todo el mundo, tenemos mala cara, yo he discutido, evidentemente, me ha salido algo mal, y yo tengo que tener buena cara, tengo que estar riéndome, tengo que estar maquillada, tengo que hacer como que me lo estoy pasando súper bien, y a lo mejor tengo una pena enorme, claro. A lo mejor tengo ganas de que me veáis llorar, y a lo mejor tengo ganas de decir que me quiero arrancar la barriga porque llevo sin dormir 6 días porque me duele la barriga. Pero si salgo llorando es que soy que quiero dar pena y aprovechar el momento. Si digo que me duele la barriga, otra vez está con el temita. Si tienes ojera, tú que sabes lo que son ojeras, que tú tienes barriga, anda ya tú que vas a tener barriga. Entonces es complicado poder ser realmente lo que eres, decir, mira, hoy me duele la barriga, mira cómo la tengo. Es que esta es mi barriga hinchada, esta es mi barriga hinchada. Claro, y me puedo quejar porque es mi barriga. ¿Por qué no? Porque no tengo una barriga enorme, pues no la tengo, pero no quiere decir que yo no respete a la persona que la tenga. O si yo tengo una talla XS, que es que la tengo, ¿qué remedio? Tengo una enfermedad también y me cuido. Y si tengo la XS y muestro la talla XS, ¿qué voy a hacer? ¿Mostrar que tengo otra talla que no es? Claro. Para que la gente me tolere. Pues cada vez que pasan esas cosas tú dices, Dios mío, ¿pero por qué? Si yo lo único que hago es enseñar las cosas que intento hacer bien, de buena manera. Y es dificilísimo, dificilísimo. Sois personas normales con circunstancias normales que nos pasan a todos, tenemos mejor cara, peor cara, nos duele una cosa, nos duele la otra, lo único que sobre vosotros hay un foco permanente y es el que hace que pues bueno, todo el mundo os recrimine, ¿no? Que tengáis que ser o estar perfectos 24/7.
algo que no se puede. Elena, ya para terminar, te quiero preguntar cuál es la clave de tu éxito para que te quieran tanto, pues bueno, todos y todas tus seguidores y seguidoras. Pues yo creo que la naturalidad, mostrarme tal como soy, o por lo menos intentarlo, lo que me deje, y ser cercana, intentar interactuar lo máximo posible con todas las personas que me escriban y demostrar mi vida cotidiana, mi familia y sobre todo que soy una mujer de 40 años con sus más y sus menos y que tiene un trabajo que afortunadamente es muy bonito, muy envidiado, pero por buenas personas y también hay que saber que hay envidia por malas personas, y entonces como cualquier trabajo tiene su parte buena y su parte mala. Y bueno, yo creo que intento demostrar que este trabajo puede ser muy bonito, muy gratificante, y eso es lo que yo creo que transmito a mis seguidoras, y sobre todo que confíen en mí, que si yo les digo que una cosa funciona, es que funciona. Que quede claro. Pues Elena, muchísimas gracias por atendernos, por tu naturalidad, por tu sencillez y gracias, ha sido amabilísima. 1.000.000 de gracias por contar conmigo. Un beso muy fuerte, Elena. Hasta pronto. Un beso, gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues despedimos a Elena Cueva, esta mujer que es creadora de contenido, influencer, seguro que muchos de ustedes que nos están viendo la conocerán y ha tenido la deferencia de atendernos y contestar a todas y cada una de las preguntas que le he hecho. No ha eliminado ni ha obviado ninguna de ellas y eso le honra, desde luego que sí. Bueno, pues ahora sí abrimos esta mesa de análisis con nuestros invitados, con Esther Redolós y Alejandro Perales, José Carlos Cutiño, y para empezar sí que me gustaría que cada uno de vosotros me hicierais una reflexión y es un pequeño análisis sobre precisamente pues este fenómeno, ¿no? Uno de los fenómenos más llamativos del desarrollo que ha experimentado, por la transformación digital en el ámbito audiovisual, como son los influencers. Esther, empezamos contigo. Primero me parece muy bien la entrevista de ella, la verdad que es muy interesante y la valentía de expresar cómo se vive lo que influencia detrás, ¿no? Que la imagen que ven, ¿no? Que se ve habitualmente y cualquier foto que hemos estado viendo, el tiempo y dedicación que hay detrás de una foto. Efectivamente. ¿No? Que se ve en un minuto o los vídeos que se hacen tan cortitos, después hay mucho trabajo detrás. Exactamente. Entonces me parece muy interesante, la entrevista está muy bien y lo que tú has dicho, lo honesta que ha sido ella y haberlo contado. Que es verdad que desde el punto de vista de la psicología pues tenemos las dos facetas, es decir, a los influencers hacen mucho bien, ¿no? Sobre todo cuando hay un contenido bueno, por ejemplo en el tema de psicología, ¿no? Hay muchos influencers que hablan o de otros temas, ¿no? Que son interesantes y tanto a los jóvenes que están hoy en día conectados casi todo el tiempo a las redes sociales, pues ayuda, pero claro, tiene la parte oscura, pues que hay mucho contenido que no es bueno, hay contenido que hay que estar muy pendiente y ese es el trabajo que siempre nosotros trabajamos con los padres de esa influencia. Entonces vemos pues eso, que si se trabaja bien son recursos que se utilizan y que viene bien, ¿no? para la sociedad, pero que un mal uso puede traer graves problemas. Y también nosotros vemos, como ha dicho ella, también estamos viendo la parte psicológica que lo pasan mal los influencers en su trabajo diario, que nos vemos como que dice ella que a mucha gente le da envidia, ¿no? Sí. Como que parece que es un trabajo fácil, pero no. Hay mucho estrés, muchos trastornos de ansiedad y situaciones muy difíciles que se encuentran en el día a día. De los haters hablaremos, bueno, porque ahí están metidos en eso están metidos, hablaremos de ellos, por supuesto. Continuamos y quiero preguntarle lo mismo a Alejandro Perales. ¿Qué análisis, Alejandro, realizas de este fenómeno que, como decía en la primera intervención, en la presentación, pues vino para quedarse? Sí, bueno, buenas tardes otra vez. Sí, hola de nuevo. Yo creo que la entrevista con Elena es muy interesante porque precisamente ella ha planteado los 3 o 4 aspectos que yo creo que son los más singulares, ¿no? Los más significativos de este fenómeno. Por un lado, que ella ha insistido mucho en que es un trabajo. Y a mí eso me parece muy importante porque debemos determinar que estamos hablando de una actividad que ya es una actividad profesional desde hace mucho tiempo. Para algunas personas sigue siendo amateur, sobre todo quien tiene un nivel de seguidores bajo, pero esto se ha convertido en una actividad profesional. En segundo lugar, que de los diferentes productos que se pueden ofrecer en esa
actividad profesional, primero y principal es la propia persona, la propia influencer o el propio influencer, con todo lo que eso conlleva, de lo que también comentabais, de desgaste personal, de implicación de lo íntimo mezclado con lo privado, con lo comercial, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, que esa naturaleza publicitaria pues es la que determina la profesionalidad de esa actividad, ¿no? Por tanto, donde ha estado fundamentalmente la polémica en este asunto ha sido en la determinación de qué es un influencer. Yo creo que si conseguimos llegar a la conclusión desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista legal, fundamentalmente normativo, que estamos hablando de un prestador de servicios de comunicación audiovisual, como sería cualquier televisión o cualquier plataforma, pues yo creo que a partir de ahí es lógico pensar que quien está haciendo una labor de comunicación pública de un mensaje y que está llegando a una gran cantidad de gente, pues debe tener una serie de responsabilidades en tanto que comunicador público de esos contenidos. Y esa responsabilidad pues tiene que estar contemplada en la normativa para que los contenidos sean adecuados, para que con la publicidad esté identificada como publicidad, para que haya, digamos, una responsabilidad detrás de todo aquello que se difunde, que sea veraz, dependiendo del tipo de contenido, porque influencers hay de muchos tipos. Y una vez que consigamos que eso esté reconocido, yo creo, en la legislación, en la normativa, es decir, que son un tipo de comunicador, un tipo de prestador de un servicio de comunicación, yo creo que toda la polémica se reducirá bastante. José Carlos, cerramos esta primera ronda de preguntas contigo. ¿Qué análisis realizas de este fenómeno de los influencers o creadores de contenido? Bueno, quizás me repita un poco con Alejandro porque además es que no lo oigo y por las perspectivas que podemos tener, que pueden ser muy similares, pues probablemente incida en algunos de los aspectos que él ya ha tocado. Evidentemente es un fenómeno en auge, viene para quedarse porque existe una demanda social, evidentemente, de este tipo de productos. En definitiva, el influencer es un producto. Decía antes Elena, es creadora de contenido, pero es creadora también de opinión, es creadora de hábitos, es creadora de tendencias y a la vez son soportes publicitarios. Es una forma de comunicación que cuando se redactaba la normativa en materia de publicidad pues no existía y que se ha tenido que ir adecuando, y en la nueva ley audiovisual pues se ha tenido que abordar, porque precisamente lo que hay que deslindar es la función informativa que pueden cumplir de la función de opinión, de la que es esa función de prescripción o de soporte publicitario que también desarrollan, porque evidentemente, como decía Elena, de algo tienen que vivir, ¿no? Y por lo tanto, ahí es importante establecer una regulación clara, una regulación que permita diferenciar la naturaleza del mensaje de forma que el receptor perfectamente pueda saber qué es lo que está escuchando. Y desde luego hay que acotar determinados terrenos donde no se deba de entrar, Nosotros hemos pedido de forma reiterada, pues, por ejemplo, que se impidiera de cualquier manera la promoción o publicidad de medicamentos. Nos parece un tema muy sensible, o recientemente se les ha sacado también de la posibilidad de hablar, de promover determinados hábitos, por ejemplo, de alimentación infantil, ¿no? Es decir, aquellos aspectos en los que la salud está en juego no deben de entrar dentro del ámbito de este tipo de comunicación, porque puede generar mensajes no fundados que requieren realmente de ser acotados, como lo son estas materias, y desde luego ahí hay que establecer una serie de límites. Por lo demás, para nosotros lo fundamental es que se diferencie claramente lo que es la opinión, lo que es la información, de lo que es realmente la publicidad, precisamente porque en nuestro ordenamiento sigue prohibida la publicidad encubierta. Igual que en su día, yo recuerdo a finales de los 90, que denunciábamos la presencia de publicidad encubierta en series de televisión, en cualquier tipo de programa, porque no se diferenciaba la publicidad de lo que era contenido informativo o de lo que parecía simplemente casual. Bueno, pues ahora también hay que seguir diferenciando este tipo de contenido. Y por otro lado, cuando actúan como prescriptores, oye, pues mira, OCU es prescriptora de alguna manera, ¿no? Nosotros también hacemos análisis de productos, hacemos controles de alguna manera también, pero nosotros estamos sometidos a una regulación muy estricta en cuanto a las pruebas que hacemos, los controles que hacemos, la documentación que tenemos que someter a disposición de las administraciones públicas si en un momento dado se nos requiere.
bueno, pues digamos que lo lógico sería que se jugara siempre con las mismas reglas para que el consumidor sepa que recibe un mensaje veraz y fundado. Bueno, pues hemos llegado al ecuador de este palenque, nos vamos a marchar a publicidad, vamos a hacer un descansito de unos cuantos minutos y enseguida retomamos la charla, el debate, el análisis después de los anuncios. Hasta ahora. Hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas a quienes se incorporan en estos momentos a Palenque. Hoy estamos hablando de los influencers y lo estamos haciendo junto a nuestros y nuestras invitadas, Esther Redolosi, psicóloga de la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, y José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, a los que vuelvo a saludar. Hola de nuevo a todos. Y también hemos tenido durante la primera parte del programa a una influencer con la que hemos estado hablando largo y tendido, Elena Cueva, a la que, como me repito, le agradecemos muchísimo que haya tenido la deferencia de participar en el programa. Y nosotros cuatro vamos a continuar y me voy a dirigir a nuestra psicóloga, a Esther Redolosi, porque quiero recoger algunas de las cosas que nos ha contado Elena y que me parecen muy interesantes. Decía que ella tenía una comunidad de seguidores cercana a los 200.000, 187.000. En la última vez que he mirado su Instagram, eso va oscilando, y realmente contar con una comunidad tan amplia pues no es tarea fácil, ¿verdad?, de cara a gestionarlo por nuestra propia o por su propia salud mental. Puede llegar a convertirse en una pesadilla. Y a esto traigo lo que nos ha dicho durante esa conversación, que ha dicho: en el momento en el que dejo el móvil, la gente se olvida de mí, es dramático. Me ha llamado a mí también la atención esa frase que ha dicho ella, porque además es cierto, como es todo tan inmediato, tan rápido, no toda la información, sí, pues a nivel psicológico es verdad que las cosas pasan, ¿no? Como tenemos tanto exceso de información, pues en cuanto algo pasa, pues pierde importancia, ¿no? Entonces ella siente como que deja, incluso decía que trabajaba todos los días, que no tiene 24 descanso, horas, que no podía tener descanso, ni fin de semana, ni un horario mejor establecido, que es lo complicado, ¿no? Que es un trabajo para ella, que lo es, lógicamente, está claro, pero no tiene el horario, entonces a nivel psicológico pues le afecta bastante. Entonces son trastornos de estrés, trastornos de ansiedad que se ven involucrados, porque gestionar tantos seguidores, y lo que decía también, o los comentarios negativos, te expones a una comunidad que te pueden decir cosas buenas o no, ¿no? Exacto. Entonces eso no es fácil a nivel psicológico. Incluso ella, que me parece también muy bien de comentarlo, dice que está yendo al psicólogo, ¿no? Desde hace 4 años. Para poder gestionar lo que supone el que te expone, haces un esfuerzo, haces un trabajo. Es como si nosotros en nuestro día a día pues constantemente hubiera gente que estuviera valorando cómo lo hacemos, ¿no? Que cada vez que vamos a trabajar alguien dijera pues si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, y nos sintiéramos siempre juzgados, tanto eso físicamente o emocionalmente, o lo que decimos. Entonces eso no es fácil. Cada vez son más, y esto es muy positivo, cada vez son más los y las influencers, creadores y creadoras de contenido que pues reconocen la necesidad de acudir al psicólogo, al psiquiatra, para poder gestionar su día a día. Y eso creo que hace mucho bien para el propio consumidor, ¿no?, de redes sociales. De hecho, una de las grandes creadoras de contenido, que es Dulceida, Alicia Domènech, sí. Lo reconoció hace poquito en una entrevista, que para ella era algo vital, Esther, y ¿cuáles son las herramientas que vosotros le podéis facilitar a una persona que se dedica pues a la creación de contenido para poder superar o enfrentar esas críticas o esas especulaciones que se hacen sobre ellos? Hombre, que hace un trabajo personal, ¿no? Y que viendo los recursos que la persona tiene,
porque es verdad que muchas veces uno se mete en ese mundo o cualquier otra profesión que sea que te expone, ¿no? Sí, sí. Es verdad que cada vez son más, porque antes, cuando no había tanta comunicación digital, ¿no? Había profesiones que no se veían tan expuestas al público, no solamente los influencers, sino incluso los actores, los artistas, los cantantes, ¿no? Se ven, que también cuentan que van al psicólogo por lo mismo, porque se ven expuestos, que eso hace unos años no pasaba. Entonces, es verdad que tenemos que contar, cuando una persona con este perfil acude a la consulta, tenemos que valorar con qué recursos cuenta, ¿no? A nivel personal, también de apoyo social, recursos profesionales, personales, y vamos trabajando sobre eso. Entonces, pues que se sienta, sobre todo, trabaja mucho la autoestima, ¿no? Porque lo que más se ve afectado es una persona que está constantemente expuesta a que te juzguen o a que hablen de ti, junto con el estrés, junto con todo el esfuerzo, pues el tema de la autoestima, el reforzar los valores que uno tiene, todo eso es lo que se va trabajando en consulta, que es fundamental. Al final ellos también sienten lo que decía antes de marcharnos a publicidad José Carlos Cutiño, que el influencer en sí mismo es un producto. Y quiero hablar ahora con Alejandro, porque precisamente, Alejandro, los influencers, los creadores de contenido, que son estos nuevos referentes de la era de Internet, pues se caracterizan por ser un potente branding personal, ¿no? Claro, yo también comentaba que desde la conversación de Elena se deducían dos cosas, una que es un trabajo y otra que el producto son ellos fundamentalmente, ¿no? Sí. Es a partir de la credibilidad que generan, a partir de esa capacidad de influencia, a través de la cual pueden prescribir productos, pero también pueden difundir opiniones que son muy aceptadas por sus seguidores y hablar prácticamente de cualquier cosa, ¿no? Precisamente aprovechando su influencia. Claro, aquí el problema es que inicialmente se pensó que los influencers eran una especie de meros prescriptores cuando hablábamos de publicidad, pero yo insisto, la publicidad es una parte importante porque tiene que ver con lo que señalaron esos Carlos, con el tema de la publicidad encubierta, etcétera. Pero hay otros contenidos, cosas que tienen que ver con la desinformación, con la información sobre la salud que puede ser errónea, con contenidos inadecuados para menores, es decir, estamos hablando de un repertorio muy amplio, digamos, de contenidos que pueden ser problemáticos. Famosos prescribiendo productos ha existido siempre. Sí. El problema es que, como digo, inicialmente se intentó equiparar a los influencers como a los prescriptores, digamos, de la publicidad tradicional. Y va mucho más allá, porque tienen un protagonismo, un peso importantísimo. Tienen una autonomía también enorme a la hora de poner, digamos, en conocimiento público los productos o los argumentarios, y eso hace también que al mismo tiempo estén enormemente expuestos a la propia opinión pública, que como un boomerang, pues al final les devuelve su aprobación o su desaprobación. Yo creo que ese es un elemento que es enormemente importante. De ahí la importancia de entender en la cadena comunicativa cuál es el papel de un influencer, y entender que un influencer no es ni más ni menos que un generador de contenidos que utiliza una plataforma que permite distribuir, intercambiar, compartir esos contenidos, que esa plataforma intenta decir que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que difunde, que la responsabilidad es de aquellos que generan el contenido que a través de esa plataforma llega al público, y que al final la legislación tiene que determinar qué responsabilidad tiene la plataforma que difunde esos contenidos, que intenta decir que no tiene ninguno, pero tiene y bastantes, y qué responsabilidad tiene el propio generador de ese contenido, para hacerse responsable de todo lo que difunde. Es decir, de que si es publicidad, quede claro que es publicidad. Una vez que quede claro que es publicidad, que cumpla las normativas de esa publicidad. Yo no me preocupa tanto de qué contenidos hable, ni siquiera que hable de contenidos de salud o que hable de otro tipo de contenidos, siempre y cuando quede claro que cuando habla de un contenido tiene que cumplir la normativa que se aplica a ese tipo de contenido. Eso es lo que me parece muy, muy importante, ¿no? Y desde ese punto de vista es el que es fundamental determinar qué son. La Ley General de la Comunicación Audiovisual ha introducido una figura que es la de usuario de especial relevancia, que es el que se aplicaría a estos influencers y que se les asimila desde el punto de vista legal a una televisión, a este mismo medio o este mismo soporte al que estamos ahora hablando.
con las mismas responsabilidades que tiene este soporte a través del cual estamos hablando ahora, ¿no? Y yo creo que eso es lo que verdaderamente aclarará la situación y a nivel europeo es por donde va toda la legislación, por identificarlos como prestadores de un servicio de comunicación audiovisual. Precisamente desde el punto de vista de la comunicación, me gustaría hacer hincapié contigo, Alejandro, en ese impacto, ¿no?, que consiguen estos creadores de contenido, porque ellos tienen una popularidad de nicho, pertenecen a segmentos muy concretos, pero lo positivo que tienen es que pues tienen una comunicación mucho más cercana y mucho más directa con ella, ¿no? Que, pues bueno, si la venta, la comercialización, el anuncio se hace por otra vía, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que, como decía antes, siempre ha existido la prescripción en la publicidad. Sí. Desde que la publicidad es publicidad, sabe que utilizar a personajes famosos, personajes que generan una simpatía o a los que se les atribuye un conocimiento en relación a determinados temas, tiene un plus de credibilidad de cara al consumidor. Por lo tanto, siempre se han utilizado influencers, ¿no? El problema viene cuando el influencer adquiere una autonomía que no tenía el prescriptor tradicional, ¿no? Y las marcas, al mismo tiempo, utilizan esa autonomía del influencer para decir cosas que a lo mejor no dirían en su publicidad convencional. Argumentos que se cuidan muy mucho de utilizar o, digamos, referencias exageradas a los productos que se cuidan muy mucho de utilizar, por la excusa de que el influencer tiene autonomía a la hora de hablar del producto, pues destilan toda una serie, digamos, de argumentos que en ocasiones son engañosos o ilícitos, ¿no? Aquí las marcas también han tenido su cuota de responsabilidad, no solamente la tienen los influencers, ¿no? Sí, sí. Para ellos también ha sido muy cómodo que los influencers dijeran lo que quisieran y uno dijera, bueno, yo es que realmente me limito a ofrecerles el producto o a facilitarles el producto y ellos son los que construyen, digamos, todo el imaginario, todo el argumentario, todo el relato comercial. Sí, sí, Elena Cueva lo ha dicho muy claramente cuando le he hecho esa pregunta. Ha culpabilizado, o bueno, se ha referido, mejor dicho, a las marcas en tanto en cuanto yo le preguntaba si decían que eso era publicidad o no era publicidad, y muchas veces eran las propias marcas las que, como ella decía coloquialmente, por lo bajini, le decían como que no dijera que era publicidad, sino que... Sí, sí, como que fuera un comentario suyo, o sea que no solamente es culpa de los influencers, sino también de las marcas para los que trabajan. Sí. José Carlos, también es importante, por supuesto, hablar del marketing, de la influencia y no tanto, pues bueno, dejar a un lado un momento al influencer y hablar un poco pues de nosotros, ¿no?, de los consumidores. Y quiero preguntarte, pues bueno, ¿cuál ha sido la evolución de nosotros, de los consumidores de este tipo de contenidos y también de nuestro comportamiento al respecto? Bueno, realmente es que hemos cambiado el canal a través del que recibimos la información, los canales tradicionales, la televisión, la radio, los soportes publicitarios tradicionales, los periódicos han perdido por completo esa capacidad de generar opinión, sobre todo entre los millennials, ¿no? y las últimas generaciones, que realmente recurren de manera muy sistemática a este tipo de influencers, además atribuyéndole probablemente un conocimiento, una especialización que en muchos casos está por demostrar, ¿no? En realidad muchas veces nos encontramos con auténticos comunicadores con grandes habilidades para la comunicación, pero que a partir de ahí pues crecen, ¿no? Se convierten en referentes capaces de generar opinión, capaces de generar hábitos de conducta, capaces de generar hábitos de consumo. Y esta es una realidad, porque además es un soporte que se adapta perfectamente al teléfono móvil, se adapta perfectamente a la tablet, se adapta perfectamente a la red social, no tiene nada que ver con la comunicación convencional y es el tipo de comunicación que espera y que demanda esa nueva generación digitalizada casi desde la cuna, ¿no? En ese sentido, quizás lo preocupante es que precisamente los receptores de esa información no sean capaces de discriminar, de hacer una valoración crítica del mensaje que reciben y que lo juzguen solo por de quién viene, no por su contenido, ni cómo se forma, ni cómo se acredita, ni cómo se demuestra, ni sobre qué soporte se construye ese mensaje. Ahí es donde ha querido incidir, entiendo yo, la reforma de la ley audiovisual y aún así nosotros creemos que se queda algo corto. Está ahí previsto el tema del registro,
que nos parece importante para diferenciar quién es un prescriptor, quién es un influencer o un usuario especial, como lo denominaba Alejandro, que lo denomina sin la ley, y quién es simplemente pues una persona que puede opinar como lo podemos hacer cualquiera en un momento dado a través de esas redes sociales. Porque en el fondo todos nos sentimos un poco generadores de opinión y de contenido cuando accedemos a las mismas, ¿no? Colgamos un mensaje, vemos que hemos tenido 50 likes y todos tenemos esa tentación, ¿no?, de evolucionar. Y ahí es donde unos progresan, otros no, y los destinatarios al final son quienes terminan colocando a cada uno en función de sus preferencias, sin hacer esa valoración, esa discriminación crítica que sería tan necesaria. Claro, has comentado algo que precisamente quería hacer hincapié, José Carlos, porque es que esa situación de impunidad que yo pues comenté con Elena durante su entrevista a la hora de poner a disposición de los receptores comunicaciones comerciales, pues ha sido objeto de preocupación por parte de organizaciones como la OCU, ¿no?, precisamente. Bueno, realmente cualquiera que estamos trabajando en la defensa de los usuarios, yo lo comentaba antes, el tema de la publicidad encubierta, porque aunque parezca un término casi arcaico, ¿no? Sí. Está plenamente de actualidad porque se han diversificado los canales, se han diversificado las formas de comunicación y cada vez se ha hecho más difícil diferenciar al comunicador del que hace publicidad, del que es un simple usuario de este tipo de canales, con lo cual entendemos que cobra cada vez mayor actualidad. Y en ese sentido es necesario una mayor regulación. Quizás ahí el recurrir a los códigos de conducta, que es lo que hace la ley audiovisual, la posibilidad de elaborar códigos propios, de adherirse a códigos externos, pues se queda un tanto laxa cuando la regulación que determina el mercado puede ser más imperativo que autorregulatorio. Es verdad que en materia de publicidad siempre se ha tendido mucho a la autorregulación. Existen organismos que funcionan razonablemente bien bajo ese paradigma de la autorregulación, del autocontrol, pero bueno, quizás sus usuarios no tienen el perfil que puede tener una persona particular, profesional, sí, como lo hemos definido antes, pero que de alguna manera es independiente, va por libre y no se somete a los estándares más comunes. Alejandro, sí que me gustaría que ahondáramos un poquito más en esa nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, en la que los influencers pasan de ser prescriptores de bienes y servicios a prestadores de servicios de comunicación audiovisual como usuarios de especial relevancia. Ese término, usuarios de especial relevancia, seguramente que a muchas de las personas que nos están escuchando no les suena a chino. ¿Qué significa realmente? Sí, la verdad es que es una fórmula perifrástica muy fea, pero era difícil, digamos, encontrar un término que fuera neutro, porque es verdad que hablamos de influencers, de youtubers, de tiktokers, de instagramers, pero claro, en una norma pues hay que encontrar algún término que sea, como digo, neutro y descriptivo, ¿no? Lo que viene a decir la ley, hay que tener en cuenta que esta ley, como casi todas, viene de una norma europea, de una directiva. La directiva se quedó muy corta porque reconocía el papel de lo que se llaman usuarios generadores de contenidos, pero no iba más allá, ¿no?, que son aquellos que distribuyen sus contenidos a través de estas plataformas de intercambio de contenidos, de YouTube, Instagram, las redes sociales, TikTok, WhatsApp, etcétera, ¿no? Y un poco la idea es decir, vamos a considerar prestadores a aquellos usuarios que generan contenidos y que tienen una relevancia especial en el mercado. Es decir, para que la ley no se aplique a todo el mundo, porque hay gente que de forma más o menos amateur o de forma más o menos doméstica pues difunde además contenidos que no tienen a lo mejor interés comercial. Entonces, la ley intenta establecer como dos mundos. El mundo de los que viven de esto, que son profesionales y que tienen una gran cantidad de seguidores y que por lo tanto Bueno, parece que se nos ha cortado momentáneamente la comunicación con Alejandro Perales. Vamos a intentar recuperarla y mientras tanto pues continúo con lo que tenía previsto hablar con Esther, y es pues ese coste-beneficio de la viralidad, ¿no? Lo íbamos hablando durante todo el programa.
lo que tiene de positivo, pero también lo que tiene de negativo, y también me gustaría que reflexionáramos un poco sobre la figura de los haters, Esther. Claro, es verdad, también el tema, por ejemplo, el enganche que se tiene a las redes sociales, ¿no? O el tema de la viralidad tiene que ver también con un neurotransmisor que tenemos, que es la dopamina. Sí. Entonces, cada vez que alguien nos da un me gusta, ¿no?, a la red social, pues eso hace como que es el neurotransmisor del placer y del bienestar, entonces hace que nos sintamos bien. Por eso, entonces, cada vez existe más frecuente de que haya esa atracción, ¿no?, hacia las redes. Y es verdad lo que tú dices, la viralidad cada vez, al ver es muy difícil de manejar tanto público, Así ¿no? es. Y lo que decimos, hay una gente que va a gastar a tu favor, que te compensa, pero hay otra gente que va a darte un montón de información que no es fácil de manejar. Entonces eso va a provocar muchas dificultades en la persona. Y el hater también analizado desde el punto de vista de la salud mental, porque estamos centrándonos en el influencer, ¿no?, en el creador de contenido, pero claramente un hater tiene un problema de salud mental. Hombre, es que además mucha gente, como hoy en día tú puedes escribir cualquier cosa a través de las redes sociales sin dar tu imagen, ¿no?, de forma anónima, pues entonces aprovechan, hay distintos perfiles. Hay personas que no tienen ningún trastorno mental, pero sí que hay muchas personas, ¿no?, con trastorno mental que aprovechan estas situaciones para expresarse libremente. Entonces el anonimato, el que no sea, donde tú no puedas ver claramente quién te está hablando, es lo que dificulta y aumenta porque los haters cada vez pues vayan en aumento, y a nivel psicológico es bastante dificultoso de gestionar. Claro, ¿cómo se enfrenta un influencer a un hater? Porque estamos hablando de miles de seguidores, cientos de miles de seguidores, comentarios positivos, comentarios negativos, y lo cierto y verdad, por desgracia, es que no se encuentran con un comentario negativo, se encuentran con muchos. Cuando esos comentarios llegan en bloque, ¿cómo lo gestionan? ¿Cómo se enfrentan a ellos? Además que va en plan despectivo, ¿no? Que no es algo que te dicen una crítica o algo que no les gusta, sino que muchas veces lo hacen con la idea de reírse, de hacer daño, de desprestigiarlo, de hacerle sentir mal. Y lo que he dicho antes, la dopamina, al igual que provoca el sentimiento de bienestar, al tener comentarios negativos, se produce otro tipo de, a nivel fisiológico, que la persona que le cuesta, ya no solamente que ella tenga capacidad, él o ella, de gestionarlo, es que a nivel fisiológico, el recibir constantemente comentarios negativos nos afecta a nivel biológico, ¿no? Entonces después tú sientes como que no te sientes a gusto, te sientes bien, te cuesta gestionar tus actividades, y es algo que se está produciendo a nivel biológico que después te afecta a nivel emocional y mental. Así es. Entonces que tenemos que tener en cuenta eso, que no, porque hay muchas personas que piensan es que no soy capaz, como que se autocritican, ¿no? O se echan la culpa a ellos mismas de que yo no puedo gestionarlo. Pero que estamos diciendo que afecta a nivel biológico y que requiere su intervención, ¿no?, que no es fácil. Y hay que ir al psicólogo, por supuesto que sí. Deberíamos de ir todos, igual que vamos al médico de familia. Claro. Así es. Vamos a retomar lo que nos estaba contando Alejandro Perales, que se nos ha interrumpido ahí la videollamada. Alejandro, estás por ahí, ¿verdad? Sí, me oís, ¿verdad? Te oímos perfectamente. Pues continúa, porque era súper... No sé muy bien dónde me había quedado, o sea, lo cuento todo muy rápido. Digo que hay la ley española viene de una directiva comunitaria que reconoce, simplemente menciona, pero ya es importante porque le da carta de naturaleza a lo que se llaman usuarios generadores de contenidos. La ley española, como alguna normativa europea que ha traspuesto a la normativa de cada país esta directiva, ha ido un poco más allá y ha creado esta figura, que es verdad que el nombre es muy antipático, que es de usuarios de especial relevancia, pero que lo que quiere decir es que de toda la gente que sube contenidos a Internet de una forma más o menos amateur, de una forma, digamos, más o menos profesional, algunos o algunas tienen un número de seguidores y tienen, digamos, una actividad económica como generadores de contenidos lo suficientemente importante como para considerarlos prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, aquí va a haber dos mundos. El mundo de aquellos generadores de contenidos que se van a considerar de especial relevancia y van a estar regulados, y los que no. Entonces, la dificultad es determinar dónde está el límite. Y eso es lo que debía haber hecho un reglamento y debía desarrollar esta ley, y que ya parece muy claro que en esta legislatura no va a salir, porque
ya ha quedado fuera del marco normativo, ¿no? De lo que queda de la legislatura. Por lo tanto, aunque la idea es buena, vamos a seguir pendientes durante mucho tiempo para saber qué influencers realmente van a quedar bajo la regulación de la ley y cuáles no. Mientras tanto, la impunidad es total, ¿no? Nosotros lo que nos estamos encontrando es que cuando encontramos un contenido inadecuado en un influencer, la ley nos permite ir contra el anunciante, nos permite ir contra el medio que lo ha difundido, incluso con dificultad contra la plataforma o la red social donde se ha difundido ese contenido, pero no podemos hacer nada en relación al responsable directo o a la responsable directa de ese contenido, que es el influencer. Y me temo que vamos a seguir así todavía un cierto tiempo. Bueno, pues nosotros seguiremos pendientes de este tema, no nos queda más remedio, así que volveremos a hablar de los influencers en este programa en próximas semanas. Os tengo que despedir, Alejandro Perales, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Despedimos también a José Carlos Cutiño. José Carlos, igualmente muchísimas gracias por este ratito y por estar con nosotros en el programa. Gracias a vosotras, un placer siempre. Igualmente, José Carlos. Y Esther Redolosi, gracias también por venir a Plató y bueno, por contarnos, ¿no?, los pormenores que hay detrás de la salud mental de estas personas que se enfrentan cada día a miles y miles de seguidores y a muchas críticas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Señores, y también gracias a ustedes por estar al otro lado. Nos vemos la semana que viene. Adiós.